¿Es Nicanor Boluarte el nuevo primer prófugo de la nación en reemplazo de Vladimir Cerrón? Todo indica que sí. El juez Richard Concepción Carhuancho, luego de una interminable lectura de resolución, algo que realmente no tiene precedentes, no solamente es una audiencia que ha estado abierta durante más de 3 meses, sino que la propia lectura de la resolución ha tomado nada menos que 3 días y sus noches. Algo insólito, inédito, tomándose en cuenta que hablamos pues de una detención preventiva, en este caso de 36 meses, no de una sentencia. Y allí Concepción Carhuancho ha detallado el caso de los prefectos y el caso de los subprefectos. Nosotros por acá hemos hablado ya antes de la figura en sí de los prefectos, que en este caso para Concepción Carhuancho, para la Fiscalía, configuró una organización criminal capitaneada en realidad por Dina Boluarte, por la hermana de Nicanor, la presidenta de la República, y operativizada por él. Creo que vale la pena revisar rápidamente una línea de tiempo de cómo se dieron los hechos para entender un poco el contexto. Ya sabemos que los prefectos siempre han sido designados de manera política, es un cargo político en realidad. En el caso del gobierno de Pedro Castillo y en anteriores eran integrantes de los partidos que conformaban el gobierno. Y eso es lo que se ha dado permanentemente. Y eso es en realidad lo que se espera más allá de, en fin, de la legislación de turno. En noviembre del año 22, poco antes del golpe de Castillo, la Comisión de Descentralización había aprobado un dictamen que aprobaba la eliminación de la figura de los prefectos. Esto precisamente por los problemas que ya se habían visto con la designación de prefectos politizados de Castillo. Hay que recordar que lo que ocurre con el gobierno de Castillo, más allá, por supuesto, de la gigantesca impopularidad de la señora Boluarte, es que entramos a una suerte de gavilla de pirañas en el Estado. Estábamos hablando de ministros que tenían que pagar coimas para mantenerse en el puesto. Estábamos hablando de que el gerente de Petroperú, que tanto le costó luego al país, el señor Hugo Chávez, porque se le bajó la calificación de riesgo a esta empresa estatal que ahora tiene tantos problemas, había pagado poco más también de 30,000 soles por acceder al cargo. Sabíamos además que generales, o mejor dicho, policías que querían ascender a generales, también el gobierno les cobraba coimas. Era una coimacracia lo de Pedro Castillo. Y todo esto precipita el golpe del 7 de diciembre, las declaraciones de Salatiel Marrufo, donde describe con pelos y señales cómo era el esquema de corrupción que capitaneaba Pedro Castillo, precipita este golpe del 7 de diciembre por el lado de Castillo, donde Castillo en realidad lo que hace es calcar casi el discurso del autogolpe de Alberto Fujimori. Y si bien Castillo tenía alguna base social en el interior del país, claramente no le iba a alcanzar para tener éxito y las Fuerzas Armadas inclinaron la balanza, como ya sabemos. ¿Qué pasa? Es interesante, como les digo, revisar esta línea de tiempo. Comienzan las protestas el mismo 7 de diciembre, recrudecen en realidad pocos días después. Se pide la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una constituyente, nuevas elecciones y en algunos grupos, eso está registrado, se pide la liberación e incluso la reposición de Pedro Castillo. El 12 de diciembre, 5 días después del golpe y de que Boluarte asuma en medio de la violencia en la que estaba sumida el país, se producen los primeros muertos en Arequipa. Y Alberto Tarola, el entonces premier, señala que todos los prefectos iban a ser cesados porque se había ubicado, recordemos que Otárola, digamos, estrena como premier después de estos días de Pedro Angulo como primer ministro y anuncia el cese de todos los prefectos porque los acusaban de incitar a la violencia. 14 eran docentes y 13 eran del famoso FENATE, ¿no? Entonces hay una necesidad que identifica en ese momento el gobierno tambaleante, nuevo gobierno tambaleante,
por cambiar a los prefectos. En Apurímac, por ejemplo, estaba el Liceo Guamaní, que es donde se producen lamentablemente los primeros muertos, que estaba adscrito al FENATE, ¿no? Que era este sindicato, Promovadef, que fue inscrito rápidamente por Castillo. Recuerden que es una de las primeras medidas que toma su gobierno y que esa inscripción ya se le ha retirado. Entonces, los prefectos y subprefectos vinculados a Nicanor Boluarte se nombran entre febrero y julio del siguiente año. Y claro, entendiendo un poco la lógica de ellos, tú pones gente de tu partido. Dina Boluarte no tenía partido. Y ahí está este famoso Partido de Ciudadanos por el Perú, que suena pues a una suerte de ingenuidad que alguien como Dina Boluarte hiciera un partido, pero la lógica, tratando de entender esto, es, claro, protegerse de alguna manera, ¿no? Protegerse porque, claro, con los muertos y los desmanes y la exigencia, Boluarte ya en ese momento iba a terminar como Yanine Áñez, ¿no? La presidenta interina de Bolivia que ahora ha terminado presa. Entonces, se dan ya con el cese de los prefectos, las protestas a partir del 4 de enero se retoman en Puno, ¿no? Está la toma del aeropuerto, están los 18 muertos en un día luctuoso que es el 9 de enero, y en total son 69 muertos que incluyen a los 6 soldados que fallecieron ahogados en Ilave, ¿no? Que, en fin, hay interpretaciones un poco estrambóticas, ¿no? Pero los videos que se dieron a conocer, entre otros como en medios como Caretas, veían que ellos fueron perseguidos por una turba y terminaron ahogados, muertos en el río. Y es en realidad, este tema el 5 de marzo, detiene un poco las protestas, ¿no? Es una línea de tiempo muy interesante para entender probablemente qué cosa es lo que buscaba Nicanor Boluarte. Hay también una suerte de rivalidad, se ha dicho mucho, entre Nicanor Boluarte y Alberto Tarola, que incluso ha declarado que Nicanor, ¿no? Intervenía en decisiones de gobierno, pero lo cierto es que con el tiempo Dina Boluarte no quiso saber nada de Otárola, y tras la renuncia pues un tanto embarazosa que tuvo que tener Otárola al aparecer en un video, en fin, comprometedor, personal, ¿no? Relacionado con esta señora Yaciré Pinedo, esta señorita Yaciré Pinedo, él sale y Boluarte acusa, esto es, digamos, esto lo ha reconocido el propio Otárola en entrevistas recientes, una entrevista a Beto Ortiz, lo acusa de haber filtrado el tema de los Rolex, ¿no? Con lo cual se le complica muchísimo la vida. De hecho, la línea de tiempo te señala que Otárola es renunciado en marzo y poco después sale el escándalo de los Rolex, ¿no? La denuncia de los Rolex. Otárola, por supuesto, lo niega. El hecho es que este nuevo primer prófugo de la nación era la persona más cercana a Dina Boluarte y su condición ahora de prófugo, ¿no? Por lo que el abogado de él ha señalado, pues es algo inaceptable, este pedido de 3 años por algo que finalmente estoy describiendo cuál es la figura de los prefectos, termina, qué duda cabe, complicándole más la vida a la presidenta de la República.